perfectamente esa historia donde cada Navidad por lo menos íbamos a casa, a la ciudad donde vivían los abuelos. Y este viaje era un viaje bastante largo, aproximadamente unas 6 u 8 horas. Y era un viaje que disfrutábamos, pero ansiábamos más llegar a aquel lugar lejano. Consideramos un lugar muy lejano, pero un lugar que nos iba a traer un tiempo de alegría, un tiempo de disfrutar, un tiempo de estar con la familia, con los primos jugando. Recuerdo perfectamente cómo empezábamos ese viaje en familia, mis padres, mi hermano y yo, y mi mamá me decía: vamos a llegar pronto, deberías de cerrar tus ojos y cuando los abras estaremos en aquel lugar. Eran unas 15 o 20 o 30 veces la que yo preguntaba: ya mero llegamos, ya mero llegamos. En realidad era una distancia bastante larga. Y creo que algo que sucede en el corazón del hombre es en relación a la distancia. El tener amigos distantes, el tener gente distante, es algo que duele más el corazón del hombre que muchas cosas tal vez de la vida. Y cuando llegas a aquel lugar o te acercas a aquella persona, es algo increíble la experiencia que tú puedes vivir y puedes disfrutar y gozar. Este paisaje me recuerda una historia. Un padre, dos hijos. El menor de ellos estaba cansado de vivir con su padre, de vivir quizá en el mismo ambiente. Y dice la historia que él pide a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre, entristecido, le reparte a cada uno su herencia. Este hijo menor lo vende todo y se va muy lejos, a otro país. Tal vez él creyendo que esa distancia entre su padre y él le daría la felicidad. Dice la historia que este hombre, este hijo, comenzó a gastar todo dándose gusto en los placeres. Y en algún momento en aquel lugar empezó a haber carencias, empezó a haber hambre y seguramente él tuvo que también ser una víctima de esta situación. Se quedó sin nada. En algún momento él tiene la intención de trabajar, va con un hombre y el trabajo que le dan es apacentar cerdos. Pero era tanta el hambre en aquel lugar que este joven dice ansiaba llenarse de la comida que ellos tenían y nadie le daba. Qué triste situación, qué triste realidad. Pero en realidad la distancia no era, lo más grave no era la distancia territorial, sino era la distancia que había en el corazón. Aunque el hijo posiblemente estaba muy distante del padre, en realidad el padre no estaba tan distante del hijo. Alejados del Padre, ese es el sentimiento que muchas personas comienzan a tener cuando han fallado. Sienten que al cometer errores, pecados, al haber malgastado quizá bienes y su propia vida en los deseos de la carne, Dios les ha abandonado. Empieza un sentimiento de amargura, de frustración, de desesperanza. Y muchas personas comienzan un supuesto camino de regreso a casa. Un camino que en ocasiones se convierte en lo más difícil y hostil que una persona puede experimentar. Ellos creen que haciendo muchas cosas, tratando de esforzarse por agradar a Dios, van a encontrar más fácil el camino de regreso a casa. Después de un sentimiento de culpa, no hay manera de regresar. Sienten que todo se ha perdido. Sienten un vacío que más y más les aleja del Padre. Este hijo comenzó a experimentar la misma historia. Él dijo:
¿qué está pasando conmigo? Estoy comiendo peor que los que sirven allá a mi padre. Me levantaré, me iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Y este es el sentimiento y el pensamiento que muchos tienen hoy en día: no sentirse dignos de ser hijos del Padre. Y este sentimiento pareciera ser que es lo que en algún momento va a mover el corazón del Padre. Pareciera ser que las acciones de un arrepentimiento van a convencer al Padre de volvernos a sonreír. Muy buenas intenciones tenía este muchacho. Tal vez el deseo de no volver a cometer esos errores, de llegar y tratar de convencer al padre de que todo había cambiado. Tratar de mejorar quizás su comportamiento para tener una mejor aceptación de parte del padre. Tal vez un sentimiento de que tenía que llegar a calmar un poquito la ira, el enojo de su papá. Es impresionante ver cómo el recibimiento que este padre le da a su hijo no tiene nada que ver con lo que el hijo hace. Incluso el hijo tenía ya su discurso armado, su speech armado, llega y se lo pretende dar al padre. Pero dice la historia que este padre es movido al amor y corre y se abraza a su hijo. Este empieza a decirle y quererle convencer con sus palabras de que había cambiado. Me encanta porque la historia dice que el padre ni siquiera lo escuchó. Aún no terminaba el hijo y el padre ya estaba empezando su maravillosa fiesta. Manda a traer el becerro gordo, a vestirle, a ponerle un anillo. Y dice la historia que comenzó la fiesta, porque el hijo simplemente había regresado. Esa puede ser tu historia. Tal vez tú estés muy dañado, presionado y atribulado por aquellos errores y pecados que pudiste haber cometido. Tal vez sientes que has perdido mucho, que lo has perdido todo y que tal vez no vale la pena regresar al Padre. Déjame decirte algo: no hay nada que tú puedas hacer para que el Padre no esté listo para recibirte. Es increíble ver cómo estaba lista la ropa para el hijo. En el fondo, el corazón del Padre ya le había perdonado. Él ya estaba perdonado. El hijo se sentía distanciado, pero el padre jamás se distanció de él. ¿Alejados del padre? Jamás.